El tema de hoy es como un bebé. ¿Cuántos aman los bebés? Son una ternura, ¿cierto? Como un bebé. Proverbios capítulo 16, verso 3, es el pasaje bíblico. Dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El propósito con el mensaje de hoy es que comprendamos que aunque ya seamos grandes, hayamos crecido, seguimos siendo como bebés vulnerables. Así como un bebé, tan vulnerables. Usted ve a un bebé y puede darse cuenta claramente que el bebé depende totalmente. Bueno, hay algunas cosas que sabe hacer el bebé. ¿Cuáles son esas cosas que sabe hacer? Comer, dormir, ¿qué más? Hacer popó, sí. Eso sabe hacer el bebé. Pero todo lo demás tiene que hacérselo mamá o papá, ¿sí? Es tan dependiente un bebé. Nosotros, cuando yo veo a nuestro bebé, a Juan Emanuel, y puede darse uno cuenta cómo el bebé se llena de gran satisfacción cuando es alimentado por la mamá. Podemos darnos cuenta también cómo él recibe todo el cariño, el afecto, el cuidado, ¿sí? Y entonces yo pienso, nosotros somos así con Dios. Dios nos da todas las cosas. Dependemos tanto, somos tan vulnerables como un bebé. Tristemente, hay muchas personas que no se dan cuenta, no se percatan de eso y viven su vida tan independientes de Dios. Entonces, así como el bebé solo necesita hacer lo único que sabe hacer es comer, ¿sí? Es lo que nosotros debemos hacer, alimentarnos, ir a la fuente que es nuestro Dios. Aún la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así como el bebé anhela la leche de su mamá, ¿cierto? Dice la Biblia que nosotros anhelemos también a Dios de esa manera. Entonces, así como el bebé se alimenta, pero mira que el bebé ya nace con el reflejo, creo que se llama así el reflejo de succión, ¿cierto? Él ya sabe. Eso no se lo enseña a nadie, él ya sabe. Así también nosotros debemos aprender a alimentarnos, siempre alimentarnos de Dios. Amén. Pero también otra cosa que hace el bebé es dormir, y eso nos habla de que nosotros debemos aprender a descansar en Dios, a reposar en Él, que Dios sea nuestro descanso, nuestro reposo. ¿Y qué hace falta? Que el bebé hace popó, ¿cierto? Y eso representa que nosotros tenemos que no permitir en nuestra vida aquellas cosas que nos pueden enfermar o hacernos daño. Así como si el bebé no hace popó, se puede enfermar. Cuando una persona no expulsa la ofensa, el odio, el resentimiento, la autosuficiencia de su vida, esa persona se va a enfermar y eso le va a impedir desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto, ¿cierto? La persona que es autosuficiente, cuando permitimos orgullo en nuestro corazón, cuando permitimos esa independencia de Dios, entonces eso es muy malo, hace mucho daño. Entonces, esto significa que debemos buscar el favor de Dios continuamente, darle gracias por todo, manifestar nuestra gratitud con Él y tener una actitud de dependencia. ¿Cuántos buscan a Dios todos los días? No hagan las cosas en sus propias fuerzas. No sea autosuficiente, cuenta con los recursos ilimitados de Dios. Cada mañana busque
la presencia de Dios antes de empezar las labores del día, en la noche, cuando va a descansar. Cada momento buscar a Dios. No solo oren por cosas grandes como cuando tiene una enfermedad, un problema difícil, cuando necesita un milagro financiero, cuando necesita que su hogar, Dios lo libre de que ese hogar se acabe, cuando necesita algo, cuando usted se ve al borde de un precipicio en una situación difícil, ahí sí se busca de Dios. No solo cuando haya una dificultad grande. Busque a Dios en las cosas pequeñas de la vida. Busque a Dios en los detalles pequeños. Ténganlo en cuenta. Esa es una amistad verdadera. Cuando uno tiene intimidad en la amistad con alguien, cuando tiene intimidad con una persona, estoy hablando de intimidad emocional, es decir, que uno puede abrir el corazón, que sabe que puede contarle a ese secreto que a nadie más le contaría, se lo cuenta a ese amigo, se lo cuenta a la esposa, se lo cuenta a la mamá, ¿cierto? Hay una intimidad emocional. Entonces, así debe ser con Dios. Cada detalle, con ese amigo o con la esposa o con su mamá o con esa persona cercana, usted habla de todos los detalles, no importa que no sean importantes, ¿cierto? Así debe ser con Dios. Le hablamos de todo en nuestra vida. Sí, hace solo unos días le dije al Señor que nos ayudara a conseguir un buen computador que necesitamos para transmisión. Yo siempre le digo a Dios pequeños detalles: Señor, necesito un buen celular o necesito unos buenos zapatos. Sí, acostumbro a decirle a Dios. Y le dije: Señor, necesitamos un buen computador, ayúdame a elegir un buen computador para transmisión. Y Dios nos bendijo, una empresa próspera, bendecida, de éxito, y cuyos dueños también son muy generosos. Nos donaron un computador nuevo y mejor de lo que esperábamos para transmisión. Entonces, yo me quedo sorprendido. Yo estaba buscando y le decía: Señor, ayúdame a elegir el computador bueno, porque se necesita con unas características especiales. Pero el Señor le plació que nos lo regalaran, y mucho mejor de lo que esperamos. Entonces, orar sin cesar. Cuando la Biblia dice que oremos sin cesar, habla no de que que estemos las 24 horas arrodillados y que no trabajemos ni durmamos. ¿Será que de eso que habla la Biblia? Pero si la Biblia dice que orad sin cesar. No, está hablando de una actitud continua, amén, de que tengamos una actitud de depender del Señor en todo momento. Cuando voy por la calle, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa, en algún momento yo puedo hacer una corta oración, puedo alabar a Dios, pero estoy en conexión con Dios, amén. Cuando usted va a tomar una decisión, cuando va a hacer alguna cosa, pero ahí está orando, es una actitud. Cuando se está bañando, gracias Señor por esta agua tan deliciosa. Cuando camina por el campo, gracias Señor por estas flores tan hermosas que hiciste, esa fragancia tan deliciosa del campo, estos árboles que dan esa sombra, ¿cierto? Gracias Señor por todo lo que hiciste. Alabe al Señor, dele gracias a Dios por esos detalles. Cuando toma una flor, una hoja en la mano, y puedes agradecerle al Señor porque eso lo hizo Dios. Eso es tener esa actitud de dependencia, de adoración, de gratitud delante del Señor. ¿Cuántos le alaban esta mañana? Amén. A veces acompaño a mi hijo cuando va a dormir, y lo acompaño a mi niño grande que tiene 5 años, y en estos días lo escuchaba decir: uy papá, qué rica mi camita, qué bonita mi habitación, qué delicioso este lugar, me gustan mis juguetes. Y yo creo que nosotros debemos ser así con el Señor, con pequeños detalles. Padre, gracias Señor, esta comida, gracias Señor por este tiempo especial, por este día. Amén. Siempre ser agradecidos con el Señor. Si tiene que caminar, diga: gracias Señor porque tengo los pies para caminar. No diga: me tocó caminar, sí ve todo lo que me toca hacer, qué aburrimiento esta vida tan difícil. No, alabe a Dios, dígale: Señor, gracias porque esto me sirve para hacer ejercicio, amén, porque esto me ayuda en mi salud, cierto que esos
Esa es una actitud diferente. Cuando tenga una entrevista de trabajo, diga: bendíceme, Señor, me encomiendo a ti, en tu nombre voy a esa entrevista. Cuando tenga que hacer una petición a una autoridad, ore y presente eso que va a hacer delante del Señor, siempre teniendo en cuenta a Dios. La Biblia dice en Nehemías capítulo 2, el verso 4, que Nehemías hace una petición al rey. La Biblia dice que Nehemías era copero del rey Artajerjes. El copero era una persona que tenía el rey le tenía mucha confianza, tanto que le encomendaba el rey su cuidado personal. Es decir, los reyes tenían enemigos y podían levantarse esos enemigos de las personas más cercanas y envenenarle el vino o la comida al rey. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces, escogían a una persona de muchísima confianza del rey. Y Nehemías llegó a estar en ese lugar. Y además de eso, el copero llegaba a tener una intimidad emocional también con el rey, porque era la persona que estaba ahí, probaba los alimentos antes de pasarle al rey, el vino que le servía. Y cuando el rey tenía alguna decisión que tomar, podría decirle a la persona que estaba cerca ahí, que era su copero: ¿qué opinas de eso? ¿Sí? Así que el copero llegaba a tener mucha confianza porque estaba ahí cercano al rey. Pero a pesar de eso, el copero era una persona también con tanto respeto y reverencia delante del rey. No podía presentarse enojado. No podía presentarse, tendría que siempre presentarse con buena cara, con la buena sonrisa delante del rey, con la buena actitud delante del rey. Y Nehemías había recibido una noticia que lo llenó de muchísima tristeza, era que la ciudad de sus padres, Jerusalén, como había sido destruida, él pregunta a unos judíos que habían venido: ¿cómo estaba Jerusalén? Ellos le dicen: la ciudad está terriblemente, las murallas caídas, la ciudad destruida, el templo bueno, ha sido quemado, es una tristeza la ciudad, el pueblo está en gran afrenta. Y entonces Nehemías, eso le causa mucha tristeza. Nehemías ora y ayuna, pero Nehemías tiene que cumplir con la función de ir como copero del rey. Cuando se presenta, Nehemías había estado llorando, había estado triste. Así que el rey le dice: ¿por qué estás triste? Nehemías era una persona muy alegre, pero ese día estaba triste. El rey se dio cuenta. Y dice el verso 4, el rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Pero después de eso dice que antes de eso, dice que cuando le pregunta por qué estás triste, él temió, tuvo temor, porque eso podría ser un mal indicativo, ¿cierto? Pero dice que Nehemías le comentó y el rey le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Dice el versículo 4, después de orar al Dios del cielo, dice el verso 4, es decir que Nehemías en ese momento hizo ¿qué? Una oración relámpago, ¿sí? Cuando el rey le hace la pregunta: ¿en qué te puedo ayudar?, él mentalmente oró, pero no era una oración larga, 2, 3 palabras, ¿cierto? Ayúdame, Señor, en tus manos estoy. Y luego se la suelta al rey. Y el verso 5 dice: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensa regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Mire todo lo que le pidió al rey. Empezó a pedir, lo que le pedía eran cosas muy grandes. Era fe, porque
que podría ser, solo esto, rey, solo este poquito, por favor, miren, solo es. No, Nehemías empezó. Señor, y ahora, rey, además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer las vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad, para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Amén. La bondadosa mano de Dios. Pero Nehemías era un hombre que dependía de él. Él podía estar lleno de orgullo. Yo tengo la confianza del rey. ¿Quién tiene más confianza? ¿Quién tiene aquí más palanca con el rey que yo? Si me escogió como el que prueba los alimentos, y podría ser orgulloso, ¿cierto? Pero Nehemías dependía tanto de Dios y oró al Señor. Y en ese momento, cuando el rey le hace la pregunta, él habla con Dios y Dios le concede, obra en el corazón del rey y le concedió todo, le dio el permiso para que fuera, le dio tropas para que lo cuidaran, le dio de la hacienda del rey para que tomara lo que necesitara para construir su casa allá. Todo, y eso es fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, le buscamos, dependemos de Él en todo momento, lo tenemos en mente, entonces Dios allanará nuestro camino, Dios hará que todo nos salga bien, amén. Aunque algo nos salga como nosotros pensamos, Él sabe por qué lo hace, amén. Entonces cierto día estaba en la fila esperando mi turno para pagar con el carrito del supermercado lleno. Y cuando uno tiene el carrito lleno de mercado, entonces a veces viene una persona con un solo producto y le dice, por favor, me cede el turno para yo pagar porque es solo un producto. Y hay veces que no lo hago con toda la alegría porque tengo cosas importantes que hacer. Además, ese día hubo un problema ahí en la caja, la transacción se demoró, fueron por allá, volvieron, y yo tenía cosas importantes que hacer, ¿sí? Y estaba como estresándome un poco, pero luego caí en cuenta, dije, Señor, gracias, porque los que te amamos todos nos ayudan para bien. Cuando pagué, me dijeron, presione el botón, me gané la mitad de la compra. Dios me sorprendió, y mira, si yo hubiera pasado antes de pronto del turno de la otra persona, no me la había ganado, ¿cierto? Entonces, mira que cuando nosotros tenemos en cuenta al Señor para cada cosa, ahí está su mano para bendecirnos. Esta semana volví a ganarme otra vez la mitad de la compra del mercado. Una bendición tan grande de Dios, eso ha sido muy frecuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros siempre? Depender de Él. Así las cosas no nos salgan. Pero lloré y miren, no salió como yo esperaba. Eso es puro cuento. Pero miren, ahí es donde está la fe. Si algo no salió como esperábamos, pues es que el Señor sabe por qué y sabe qué es lo mejor para nosotros. No salió como esperaba que cederle el turno a la otra persona, que se dañara ahí la caja, no sé qué pasó, pero es que Dios tenía un plan mejor, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios siempre, todo nos ayuda para bien. En Proverbios capítulo 3, el verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, tus caminos. Si hay huecos, serán allanados. Preparará tu camino de bendición. El Salmo capítulo 37, el verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos se van a deleitar en Dios? ¿Qué es deleitarse? Alegrarse. Gracias, Señor, te bendigo, Padre, te alabo. Gracias por tu bendición, por tu amor. Gracias, Señor, por este día. Que el día está lluvioso. Gracias, Señor. Amén, porque Él sabe qué propósito tiene con la lluvia de ese día. Amén. Cuando oro por mis hijos, le pido al Señor que nos guíe a mi esposa y a mí a enseñar a nuestros hijos. Le pido, Señor,
Afortunadamente, pues nuestros niños están pequeños todavía, uno tiene 5 años y el otro tiene 7 meses. Y le digo, Señor, ayúdame, desde que David Santiago estaba bebecito, le empecé a orar, Señor, ayúdame a guiar a mis hijos, ayudarles a desarrollar todo el potencial que tú pusiste en ellos. Señor, tú pusiste un potencial y en esta etapa, dicen los estudios que hasta los 5 o 6 años el cerebro de los niños se está desarrollando, la mayoría, como el 80% del cerebro se desarrolla en esa etapa. Las interconexiones neuronales, todo está sucediendo, son como una esponjita. Entonces le he dicho, Señor, ayúdame a que yo pueda guiar a mis hijos a ayudarles a desarrollar todo el potencial, lo que se habla de la inteligencia emocional, ¿cierto? Y todo esto, pero en estos días en natación el profesor lo llevó a lanzarse desde el trampolín más alto del que se habían lanzado antes y están allá, nosotros estamos emocionados porque oramos por esos detalles, se va allá a lanzar de ese trampolín y ya que se ha aprendido a nadar y todo. Y luego se lanzaron los compañeritos, unos compañeritos se lanzaron, hicieron muy buen salto y luego viene David Santiago y ¿sabe qué pasó? No se quiso lanzar. Y aunque le prometimos, hijo, vea, te vamos a dar este premio, no quiso lanzarse. Tuvo miedo de lanzarse. Y también en esos días él tenía que hacer una presentación en el colegio, representar a Sancho Panza, y mi esposa, entonces ella estuvo esmeradamente ayudándole a preparar el discurso, la vestimenta para la presentación, y emocionados, y se va vestido de Sancho Panza al colegio ese día y hace la presentación, pero ¿sabe qué pasó? Tampoco la quiso hacer y no la hizo como esperábamos, pues al menos como esperábamos, ¿cierto? Entonces mi esposa empezó a estresarse y se enojó. Yo le dije, mi amor, tranquila, que nosotros hemos orado y nuestros niños nos van a sorprender. Ellos van a desarrollar su potencial y solo tengamos fe. Bueno, los días siguientes entonces fuimos al colegio y nos sorprendió porque el informe académico fue excelente, mejoró, las profesoras admiradas porque excelente en inglés, porque ya aprendió a leer, a escribir, y que eso fue una sorpresa muy agradable, contentos. Entonces mira, nosotros siempre busquemos la presencia del Señor, siempre tengamos a Dios en cuenta en todo. Si algo no sale como esperábamos, tranquilos, porque Dios sabe qué propósito tiene. Amén. Y si eso no se dio es porque Él tiene algo mejor, pero siempre gracias, Señor, dependo de ti, no voy a decir, eso es puro cuento. Alabo al Señor. Mira que leí que después del atentado contra el Centro Mundial de Comercio, una empresa que tenía sus oficinas cerca del lugar invitó a ejecutivos y a empleados de otras compañías que habían sido afectadas por el ataque a las Torres Gemelas para compartir la oficina a fin de que pudieran reiniciar temporalmente sus operaciones. Y ellos cuentan historias de por qué están vivos, que son impactantes. Por ejemplo, alguien dice que al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo y no llegó, no alcanzó a llegar. Una mujer se retrasó porque su despertador no funcionó. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en que había un accidente. A alguien se le regó la comida encima y necesitó cambiarse. Y uno tuvo problemas con su auto que no arrancó. Otra tuvo un bebé y alguien se puso un par de zapatos nuevos y se hizo una ampolla y eso le retrasó, tuvo que ir a cambiarse los zapatos, no sé, a una farmacia a comprar una curita y no llegó a tiempo y eso le salvó la vida. Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? El punto es que la próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, los niños tarden en vestirse, no logres encontrar las llaves del auto, te encuentres los semáforos rojos y tenga todo difícil,
no te desesperes, no empieces a decir, pero qué vida la mía, pero es que tal cosa. Alabe al Señor, amén. Estás en el lugar indicado y Dios tiene un propósito, amén. No sabemos de qué te quiere guardar y defender el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. En San Juan capítulo 15, el verso 5, dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es lo que no tiene y no entiende la persona que no tiene a Dios, que no ha decidido caminar con Dios. Puede que logre muchas cosas, porque el Señor ha puesto algo desde que nacimos en nuestros genes, una inteligencia, unas capacidades, ¿cierto? Y la gente puede lograr muchas cosas, pero centralmente lo que dice la Biblia dice es que separados de Él no podemos hacer lo más importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si uno no busca el favor de Dios un día, ese día no terminará como debiera terminar. Amén. Porque no buscamos el favor de Dios, porque no oramos para ese trabajo, para tomar esa decisión. Dios tenía un propósito especial, pero nosotros no tuvimos en cuenta al Señor. En Hebreos capítulo 11, el verso 6 dice que Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Buscar a Dios. El libro de Jueces nos presenta la historia de Israel. Israel en los tiempos de los jueces dice que se olvidaban de Dios y caían en manos de sus enemigos. Y cuando estaban bajo la opresión terrible de sus enemigos, oraban y buscaban al Señor y Dios los defendía, levantaba un libertador. Y luego otra vez todo bien, comida abundante, bendiciones, se olvidaban de Dios otra vez. Y volvía, dice la palabra, que volvían ellos a caer bajo el dominio de sus enemigos. Y ahí volvían a clamar a Dios y Dios volvía a levantar otro libertador. Y así, Jueces es ese círculo, así. Porque la gente se separaba de Dios. Nosotros tenemos que depender, buscar al Señor cada día, amar a Dios, amén, tener esa dependencia de nuestro Dios. Santiago capítulo 4, el verso 15 y 16 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Dice, ¿quién dice esto? Santiago. Cuando uno no depende del Señor, cuando uno hace las cosas a su manera, a mí me va bien, yo no voy a la iglesia y vea la vida que tengo, todo me sale bien, pero la palabra del Señor siempre se cumplirá y la palabra de Dios nunca miente. Amén. Entonces, no sea un cristiano tampoco del día domingo, es decir, que solo el domingo voy a la iglesia. Sea un cristiano de todos los días, todo el tiempo. No solo la predicación del domingo, no solo la alabanza del domingo y después me olvido de Dios, me sumerjo en el trabajo, en los quehaceres de la vida, en los afanes y olvidado de Dios. No, me olvido también de congregarme. Debe ser un cristiano todo el tiempo dependiendo de Él. ¿Qué tal que nosotros solo viviéramos con la comida rica del domingo nada más y en la semana no comemos? Terrible, ¿cierto? ¿Cómo estaría? No, con esa comida no puede vivir. Pero intentamos vivir espiritualmente solo con lo del domingo. No, nosotros tenemos que orar y buscar al Señor, invertir tiempo en buscar a Dios en casa, en la iglesia, en la oficina, leyendo la Biblia, escuchando alabanza, orando en cada momento cuando vamos por la calle. Amén. Daniel era un hombre tan ocupado porque era un gran estadista, consejero del rey más poderoso, de los reyes, porque fue sucesivamente de los reyes más poderosos del mundo en esa época. Era muy ocupado, pero dice que independientemente de todo, sacaba 3 veces al día para ir a orar. Iba y oraba. Y en un momento los enemigos le pusieron una trampa, buscaron cómo levantar una acusación, cómo poderlo acusar con el rey
para que no tuviera tanta gracia delante del rey. Entonces dijeron, no, solamente con su religión podemos hacerlo cometer un error. Hicieron que el rey firmara un edicto de que nadie podía buscar a Dios, orar a su Dios durante 30 días. Puede ser que durante 30 días, si una persona no busca de Dios, se muere espiritualmente. ¿Sí? Y el que buscara a Dios o orar a Dios fuera del rey, si lo encontraban orando eso, podían llevarlo ante el rey y era que asesinado. Para que Daniel, a ver cómo caía Daniel, preciso, Daniel dijo, no, mi comunión con Dios, mi dependencia, Él es el que me ha bendecido, si tengo que morir por causa de Él, pues moriré. Daniel, como de costumbre, siguió orando 3 veces al día. Entonces fueron y tomaron a Daniel, lo trajeron ante el rey, mira, lo hemos hallado orando y tú escribiste, firmaste un edicto de que nadie debía hacer eso. Entonces el rey trató de defender a Daniel, pero los enemigos están ahí. No, la ley no puede ser abrogada, la ley de Media y de Persia. Así que Daniel fue llevado ¿a dónde? Al foso de los leones. Pero Dios lo defiende. Y allí estaba Daniel antes, recostado en la melena de los leones, no le hacía nada. Y Daniel antes ahí tocaba la melena de los leones. Dios tapó la boca de los leones, eran como pequeños gatitos. Así hace Dios que nuestros problemas grandes sean como pequeños gatitos, ¿cierto? Que esos leones, que esos problemas, ¿por qué? Porque dependemos de Él, amén. Daniel fue sacado del foso de los leones y sus enemigos fueron echados allá y los leones los devoraron. Los problemas se devorarán a la gente que no depende de Dios y que odia a los hijos de Dios, pero los problemas de los hijos de Dios son resueltos por nuestro Padre, amén. Él está con nosotros. Entonces, las debilidades humanas tienen un potencial de arruinar la vida de un ser humano, la vida de una persona, las debilidades, y todos las tenemos. Todos, no importa que yo sea pastor, no importa que usted sea una persona muy íntegra, todos tenemos debilidades, pero ¿sabes qué? Bendito sea el Señor, que cuando oramos y dependemos de Él, Él nos guarda, Él nos libra de los peligros de nosotros mismos, amén. Por eso Él nos enseñó a orar, líbranos de tentación, y el antídoto contra la tentación es la oración. Dios nos guardará de caer en el orgullo, en la soberbia, en la inmoralidad sexual, en los pecados que son debilidades fuertes que están ahí. El Señor guardará a los que oramos, a los que le buscamos, a los que dependemos de Él. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios no permitirá que nuestras debilidades nos estropeen el futuro, porque dependemos de Él, amén. ¿No has visto personas que logran tantas cosas en la política, en los negocios, y luego sus propias debilidades los llevan a la ruina y a la miseria? Del mundo está lleno de eso, pero cuando uno depende de Dios, siempre estaremos arriba, amén, por la protección del Señor. Eso necesitamos nosotros hacer. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que otros no conocen, pero tú que oras, yo te las revelo, dice el Señor. Que me buscas, que cuando pasas una hoja de vida me tienes en cuenta, que cuando vas a un paseo me tienes en cuenta el día de tus vacaciones, que te congregas, que buscas mi rostro, que lees mi palabra, que oras, me tienes en cuenta, yo te bendeciré, yo te guardaré. Tu prosperidad no solo será hoy, sino el final del camino será mayor la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Mira, lo que nosotros logramos no es porque nosotros seamos, qué machera. Lo que yo he logrado, con todo, yo me pongo a pensar con mi historia, ¿sí? De niño. Mi historia que mi madre no me pudo criar por una discapacidad. Entonces,
Mi infancia fue tremenda. Mi hermanito mayor murió por desnutrición y yo iba por el mismo camino. Ya no comía, estaba desnutrido, enfermo, y mi hermanito murió precisamente por una infección intestinal. Y luego mi abuela me toma, pero luego mi abuela muere cuando yo era un niño también, y luego voy a estar con unos tíos. Yo no tuve toda la estimulación temprana, ni todo el ambiente especial para un bebé o para un niño, no lo tuve. Tal vez yo no pudiera hacer nada de lo que estoy haciendo, pero al Señor le plació, y todo lo que yo tengo y lo que he logrado, el hogar, los hijos que tengo, la bendición que Dios me ha dado, no es porque yo sea la machera, es porque yo dependo de Él cada día, porque yo le busco. Cuando buscamos al Señor, Él es el que nos va a levantar, nos va a dar un futuro de bendición. Amén. Es buscando al Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 5 dice: no presumimos pues de estar capacitados para hacer algo por cuenta propia. Nuestra capacidad proviene de Dios. Hay tiempo y ocasión para todo, sin importar nuestra historia personal y nuestros fracasos o nuestro nivel educativo. Eclesiastés capítulo 9, el verso 11 dice: observé algo más debajo del sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, dice la Biblia, y nuestra suerte depende de Él. El salmista dijo: gracias, Señor, tú sustentas mi suerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Los que reciban esta palabra, denle fuerte ese aplauso al Señor. Póngase de pie, levante sus manos, alabe al Señor.